Constitución Política de la República Peruana de 1823. Constitución de 1823, don José Bernardo Tagle, Gran Mariscal de los Ejércitos, y Presidente de la República Peruana nombrado por el Congreso Constituyente. Por cuanto, él mismo ha venido en decretar y sancionar la siguiente, Constitución Política de la República Peruana, en el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades y cuya sabiduría inspira justicia a los legisladores. Nos, el Congreso Constituyente del Perú, en ejercicio de los poderes que han conferido los pueblos a todos y a cada uno de sus representantes, para afianzar sus libertades, promover su felicidad, y determinar por una ley fundamental el gobierno de la República, arreglándonos a las bases reconocidas juradas. Decretamos y sancionamos la siguiente Constitución. Sección primera, de la Nación, capítulo primero, de la Nación Peruana, artículo 1. Todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo forman la Nación Peruana. Artículo 2. Esta es independiente de la monarquía española, y de toda dominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación, y su ejercicio en los magistrados, a quienes ella ha delegado sus poderes. Artículo 4. Si la nación no conserva o protege los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, ataca el pacto social, así como se extrae de la salvaguardia de este pacto cualquiera que viole alguna de las leyes fundamentales. Artículo 5. La nación no tiene facultad para decretar leyes que atienten a los derechos individuales. Capítulo 2. Territorio. Artículo 6. El Congreso fijará los límites de la República, de inteligencia con los estados limítrofes, verificada la total independencia del Alto y Bajo Perú. Artículo 7. Se divide el territorio en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en distritos, y los distritos en parroquias. Capítulo 3. Religión. Artículo 8. La religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Artículo 9. Es un deber de la nación protegerla constantemente por todos los medios conformes al espíritu del Evangelio, y de cualquier habitante del Estado respetarla inviolablemente. Capítulo 4. Estado político de los peruanos. Artículo 10. Son peruanos. 1. Todos los hombres libres nacidos en el territorio del Perú. 2. Los hijos de padre o madre peruanos, aunque hayan nacido fuera del territorio, luego que manifiesten legalmente su voluntad de domiciliarse en el país. 3. Los naturalizados en él, o por carta de naturaleza, o por la vecindad de 5 años, ganada según ley, en cualquier lugar de la República. Artículo 11. Nadie nace esclavo en el Perú, ni de nuevo puede entrar en él alguno de esta condición. Queda abolido el comercio de negros. Artículo 12. El peruano que fuere convencido de este tráfico pierde los derechos de naturaleza. Artículo 13. El extranjero que se ocupare en él, no puede naturalizarse en el Perú. Artículo 14. Los oficios prescritos por la justicia natural son obligaciones que muy particularmente debe llenar todo peruano, haciéndose indigno de este nombre el que no sea religioso, el que no ame a la patria, el que no sea justo y benéfico, el que falte al decoro nacional, el que no cumpla con lo que se debe a sí mismo. Artículo 15. La fidelidad a la Constitución, la observancia de las leyes, y el respeto a las autoridades comprometen de tal manera la responsabilidad de todo peruano, que cualquiera violación en estos respectos lo hace delincuente. Artículo 16. La defensa y sostén de la República, sea por medio de las armas, sea por el de las contribuciones, obligan a todo peruano en conformidad de sus fuerzas y de sus bienes. Artículo 17. Para ser ciudadano es necesario, 1. Ser peruano. 2. Ser casado, o mayor de 25 años. 3. Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 1840. 4. Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero. Artículo 18. Es también ciudadano el extranjero que obtuviere carta de ciudadanía. Artículo 19. Para obtenerla, además de reunir las calidades del artículo 17, deberá haber traído, fijado o enseñado en el país, alguna invención, industria, ciencia o arte útil, o adquirido bienes raíces que le obliguen a contribuir directamente, o estableciéndose en el comercio, en la agricultura o minería, con un capital considerable, o hecho finalmente servicios distinguidos en pro y defensa de la nación. Todo a juicio del Congreso. Artículo 20. Son igualmente ciudadanos los extranjeros casados que tengan 10 años de vecindad en cualquier lugar de la República, y los solteros de más de 15, aunque unos y otros no hayan obtenido carta de ciudadanía, con tal que sean fieles a la causa de la independencia y reúnan las condiciones del artículo 17. Artículo 21. Se moderarán estas reglas en orden a los naturales de las demás secciones independientes de América, según sus convenciones recíprocas con la República. Artículo 22. Solo la ciudadanía abre la puerta a los empleos, cargos o destinos de la República, y da el derecho de elección en los casos prefijados por la ley. Esta disposición no obsta para que los peruanos que aún no hayan comenzado a ejercer la ciudadanía puedan ser admitidos a los empleos, que, por otra parte, no exijan edad legal. Artículo 23. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigue. Quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios. Artículo 24. El ejercicio de la ciudadanía se suspende únicamente, 1. En los que por ineptitud física o moral no puedan obrar libremente. 2. Por la condición de sirviente doméstico. 3. Por la tacha de deudor quebrado o deudor moroso al tesoro público. 4. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. 5. En los procesos criminalmente. 6. En los casados que sin causa abandonen sus mujeres, o que notoriamente falten a las obligaciones de familia. 7. En los jugadores, ebrios, truanes y además que con su vida escandalosa ofendan la moral pública. 8. Por comerciar sufragios en las elecciones. Artículo 25. Se pierde el derecho de ciudadanía únicamente, 1. Por naturalizarse en tierra de gobierno extranjero. 2. Por imposición de pena aflictiva o infamante, si no se alcanza rehabilitación, la que no tendrá lugar en los traidores a la patria, sin pruebas muy circunstanciadas a juicio del Congreso.
Artículo 26. Las condiciones que indica este capítulo, calificadas legalmente, se tendrán en consideración al arreglar el censo constitucional cada quinquenio, del que se formará el registro cívico de toda la República. Sección segunda del Gobierno, capítulo primero, su forma. Artículo 27. El Gobierno del Perú es popular representativo. Artículo 28. Consiste su ejercicio en la administración de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judiciario, en que quedan divididas las principales funciones del poder nacional. Artículo 29. Ninguno de los tres poderes podrá ejercer jamás ninguna de las atribuciones de los otros dos. Capítulo 2. Poder electoral. Artículo 30. Tocando a la nación hacer sus leyes por medio de sus representantes en el Congreso, todos los ciudadanos deben concurrir a la elección de ellos, en el modo que reglamente la ley de elecciones, conforme a los principios que aquí se establecen. Esta es la única función del poder nacional que se puede ejercitar sin delegarla. Artículo 31. La elección de diputados se hará por medio de colegios electorales de parroquia y de provincia, señalándose para la reunión de los primeros el primer domingo de mayo, y para la de los segundos el primer domingo de junio, a fin de que en septiembre puedan reunirse todos los diputados en la capital de la República. Artículo 32. Constituyen los colegios electorales de parroquia todos los vecinos residentes en ella que estuviesen en ejercicio de la ciudadanía, presididos por el alcalde o regidor que se designare, y asistencia del secretario y escrutadores que nombrará el colegio de entre los concurrentes. Artículo 33. Por cada 200 individuos se nombrará un elector, cualquiera que sea el censo parroquial. Artículo 34. Para ser elector parroquial se exige 1. Ser ciudadano en ejercicio. 2. Ser vecino y residente en la parroquia. 3. Tener una propiedad que produzca 300 pesos cuando menos, o ejercer cualquier arte u oficio, o estar ocupado en alguna industria útil que los rinda anualmente, o ser profesor público de alguna ciencia. Artículo 35. Los colegios electorales de parroquia remitirán cerradas y selladas, a la municipalidad de la capital de la provincia, las actas de sus elecciones, a fin de que, contestada la identidad de los elegidos, puedan tener lugar los actos subsecuentes. Artículo 36. Forman los colegios electorales de provincia, todos los electores de parroquia reunidos en su capital presididos por un ciudadano nombrado por ellos mismos, y asistencia del secretario y escrutadores que se elegirán de su seno. Artículo 37. Reunido el colegio procederá a elegir en sesión pública permanente los representantes o diputados que correspondan a la provincia. Artículo 38. Elegirá asimismo un suplente por cada 3 diputados propietarios. Y si no correspondiere a la provincia más que uno solo de estos, elegirá sin embargo un suplente. Artículo 39. Los colegios electorales de provincia remitirán, cerradas y selladas, al Senado conservador las actas de sus elecciones, para el fin indicado en el artículo 34. Artículo 40. El cargo de elector cesa verificadas las elecciones, pero si en el intervalo de una legislatura su renovación ocurriere motivo de elecciones, se reunirán los mismos electores. Artículo 41. Mientras se aumenta considerablemente la población, se declara por base representativa para cada diputado, la de 12.000 almas. Artículo 42. La provincia que no tuviere este número, pero que pase de la mitad, elegirá sin embargo un diputado. Y la que tuviere esta sobre los 12.000, elegirá 2 diputados, y así progresivamente. Artículo 43. Para el grave cargo de representante es necesario 1. Ser ciudadano en ejercicio. 2. Ser mayor de 25 años. 3. Tener una propiedad o renta de 800 pesos cuando menos, o ejercer cualquier industria que los rinda anualmente, o ser profesor público de alguna ciencia. 4. Haber nacido en la provincia o estar avecindado en ella 10 años antes de su elección, pudiendo recaer esta en individuos del colegio electoral. Artículo 44. Verificada la elección, otorgará cada colegio electoral de provincia a sus representantes, los correspondientes poderes, con arreglo a la fórmula que prescriba la ley reglamentaria de elecciones. Artículo 45. Tanto para ser elector como para ser diputado, es indispensable la pluralidad absoluta de sufragios. Artículo 46. Los sufragios serán secretos, registrándose después su resultado en los libros correspondientes, para depositarlos en el Archivo Público de Elecciones, que se conservará en la capital de la provincia. Artículo 47. Toda duda en punto a elecciones se decidirá por el presidente, escrutadores y secretarios de cada colegio electoral, sin necesidad de otro recurso para este solo efecto. Artículo 48. El cargo de elector es inexcusable. Lo es también el de diputado, excepto el caso de ser reelegido antes de los 4 años de haber cesado. Artículo 49. La subsistencia de los diputados durante su comisión es de cuenta de su respectiva provincia conforme a la tasa permanente que se designare por la ley. Artículo 50. Al día siguiente de la elección de diputados procederán los mismos colegios electorales de provincia a la de senadores, y al siguiente de esta elección, a la de diputados departamentales, observando en todo las mismas formalidades que para el nombramiento de diputados a Congreso.